Hola, hola y muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy nos unimos como siempre a reconstruir la historia de la informática en nuestro departamento y por supuesto en nuestro país también. Y les recuerdo que en Antioquia TI nos apoyan grandes instituciones y marcas como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Y bueno, para dar paso a nuestros invitados del día de hoy, porque sí, hoy tenemos dos, recordemos que a finales de la década de los 70 ya en Antioquia se avanzaba en la programación de computadores, empresas conocidas ya habían adquirido mainframes y dos prestigiosas universidades ofrecían ya la carrera de ingeniería de sistemas. Pero se dio además un hito muy importante, del cual hoy conversaremos, y fue que tres ingenieros fundaron una compañía que ponía al servicio de las organizaciones del medio software de alta calidad. Y así es como nace la Corporación Latinoamericana de Software LASC y hoy nos acompañan Luis Enrique Lopera y Eugenio Castaño, dos de sus fundadores, para que nos cuenten entonces cómo se gestó la compañía, cuál fue su propósito inicial y todo ese gran impacto que tuvieron. Bienvenidos, Eugenio, Luis Enrique, gracias por acompañarnos en Antioquia TI. ¿Cómo están hoy? Alejandra, ¿cómo te va? Todo muy bien, gracias. Gracias a ti Muchas por gracias, acompañarnos. Alejandra. Súper, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es un placer tenerlos acá en Antioquia TI. Y bueno, como comentaba, como en esa introducción, ya me gustaría que sean ustedes quienes profundicen un poco más sobre sus inicios. Eugenio, si nos puedes acá, por favor, acompañar contándonos más. Sí, Alejandra, hay un aspecto que es bien importante en esta historia, y es que es el origen de LASC. Nuestro tercer socio, que se llamaba Juan Camilo Arango, era alto ejecutivo de compañía de empaques, y se fue a Estados Unidos en algún momento y se trajo una base de datos total y una solución financiera, una contabilidad, pues un general ledger de una compañía que se llamaba Software International. Pero el detalle interesante fue que también se trajo la representación para Colombia, y esa fue la semilla. De ahí empezamos, pues, nos propuso, hagamos una compañía para distribuir software, para vender paquetes de software, que en esa época así se llamaban. Entonces, pues así empezó las. Juan Camilo puso la idea, nos juntamos los tres y Luis Enrique y yo empezamos a trabajar directamente en el proyecto. Súper, ¿me recuerdas en qué año fue que inició todo? Eso fue 1979. Excelente, súper, muchísimas gracias, Eugenio, pues también como por ese contexto Sí. más completo. Ustedes iniciaron haciendo representación de software extranjero. Hablemos un poco más sobre eso, sobre esas organizaciones también que fueron las primeras en utilizarlo. Acá Luis Enrique, si nos orientas, por favor. Sí, nuestros primeros productos el primer producto que trajimos al país fue un producto llamado Total, que es una base de datos. Y es una Sí. manera de manejar los datos mucho más organizada y sobre todo que permite tener procesos en línea. Eso era muy nuevo en ese tiempo, no había realmente mucha experiencia sobre eso. Entonces nos vinimos con esa empresa que se llamaba Syncom Systems de Cincinnati, Ohio, muy reconocida en el mercado, digamos, mundial en ese tema de bases de datos, pero recuerda que estamos hablando de 1979, o sea, esto era muy al principio. Después de este producto trajimos otro de la misma empresa que se llamó Mantis, y Mantis hacía que el desarrollo en línea fuera un trabajo posible. Entonces empezaron a aparecer los primeros centros con consulta de datos y atención a público a través de las pantallas de Mantis y conectados a las bases de datos de Total. O sea, ese fue, digamos, el primer panorama. Las compañías que estuvieron allí inicialmente, en Antioquia por lo menos, fueron compañías suramericanas en seguros, que fue el primer cliente nuestro, ¿cierto? Luego tuvimos Fabricato, donde se hizo un proyecto también muy, muy exitoso, y Tejicóndor. Entonces, empezamos como por ese lado
de sistemas de información hechos en casa, porque eran herramientas para hacer estos productos. Excelente, Luis Enrique, muchísimas gracias por compartirnos esto, porque definitivamente pues, es muy importante y tuvo un gran impacto también en la historia. Quisiera ahora conocer con Eugenio cómo incursionan ustedes con software contable y ERP, cuál fue su aliado, si nos pueden dar también como más información. Sí, Alejandro. La compañía productora que nosotros representamos se llamaba Software International, que como te comenté al principio, esa representación la trajo Juan Camilo. En esa época no se hablaba tanto de ERP como tal, se vendían separadamente cada módulo, el módulo de la contabilidad, el módulo de los activos fijos, cuentas por pagar, etc. Entonces así se trabajaba. Apenas estaba empezando esa industria de los aplicativos, porque pues tanto por fuera como en Colombia la costumbre era o la práctica era que cada empresa desarrollaba sus propias soluciones informáticas. Con el advenimiento del software empaquetado, pues aparece una ventaja, porque es que estamos inventando y volviendo a hacer la misma solución N veces para N compañías. En cambio, el esquema de los paquetes era que se hace una cosa muy robusta, genérica, que se puede entrar a implementar en compañías muy diferentes, ¿cierto? Entonces, eso fue la forma como entramos. La operación nuestra fue muy afortunada porque teníamos la representación para Colombia, pero no había más representantes en Latinoamérica. Entonces, nos tocó atender muchos negocios, muchas instalaciones, entrenamientos, soporte en varios, pues en muchos países de Latinoamérica, prácticamente en todos. Tuvimos un contrato con la Shell, por ejemplo, para 20 países. Nos la pasábamos en un avión. Esa es la historia del software aplicativo. Entre los clientes se pueden mencionar notables, está Univan, Cerro Matoso, ISA, todo eso fueron de los clientes colombianos. Y la mayoría de los otros clientes eran multinacionales. Sí, excelente. Es así. Si quieres te cuento también de la parte de manufactura. Sí, de hecho te iba a preguntar pues sobre ese salto hacia empresas de manufactura, cuéntanos qué era lo que ofrecían ahí. Exactamente. En el tema de manufactura ocurría el siguiente fenómeno, y es que había soluciones de software para industria discreta, para industria de ensamble, por ejemplo, una ensambladora de carros, o por ejemplo una fábrica de cualquier tipo de artículos, pero artículos discretos. Pero en otras industrias, como la industria de alimentos, la industria química, las farmacéuticas, ahí no se ensamblan cosas, sino que se mezclan y se procesan. Entonces, surgió la respuesta a esa necesidad. Una de las primeras empresas que hizo eso se llamaba Markham Corporation. Nosotros tuvimos la representación de ellos. Y fue muy interesante porque realmente traía una respuesta a ese tipo de problemas, porque las variables eran continuas, eran litros de agua o de ingredientes que se mezclaban, que se procesaban. Y otro aspecto también muy importante de ese tipo de negocio es la trazabilidad. En un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, hay que tener la trazabilidad desde el origen del producto, el ingrediente original, hasta el producto final. Entonces, fue muy interesante ese proyecto. Ahí tuvimos un par de clientes que yo recuerdo, tuvimos como 7. Uno de ellos fue Roman Haas en Barranquilla y el otro fue Productos Familia, ahí en Medellín, cerquita. Esa es la historia de los... grandes clientes. Sí, señora. Sí, total. Muchísimas gracias, Eugenio. Bueno, y me gustaría ahora conocer con Luis Enrique o avanzar un poco hacia este tema de los ofrecimientos a diferentes sectores, como el sector bancario, el sector financiero. ¿Qué nos puedes comentar acá, Luis Enrique? Sí, ese fue un paso muy interesante. Un poquito a finales de la década de los 80, se empezó a presentar la necesidad de hacer software, pero para los bancos. Entonces,
nos trajimos una primera opción que fue muy interesante llamada Online Financial, OLF, de una compañía de Atlanta. Y con esa compañía hicimos una gran cantidad de proyectos en bancos donde se hacía el desarrollo de las pantallas, de las terminales que contactaban al público, que era distinto del software que está detrás moviendo la banca a este que es específicamente para atender el público tanto en la caja como en lo que llamaban en ese tiempo los puntos de servicio. Entonces ese fue un primer proyecto, y ahí ya teníamos un alto componente de desarrollo porque esto era una herramienta y lo que hacíamos nosotros es para cada banco implementar como querían su sistema. Entonces, ahí nació esa entrada nuestra dentro del mundo de los bancos. Ahí tenemos una tremenda cantidad de clientes, pues, que fueron. Aquí en Medellín estaba en ese entonces el Banco Industrial Colombiano, que luego se volvió Bancolombia. Teníamos también a Banco de Colombia por otro lado, y en Bogotá teníamos una gran cantidad de clientes, pues, de esta industria, especialmente las corporaciones de ahorro y vivienda en ese entonces. De ahí nos encontramos con otra necesidad del mercado muy interesante, y era el intercambio de tarjetas para poder hacer retiros en cajeros y demás. Entonces trajimos una tecnología que era un producto llamado On2, de una empresa llamada Share Financial de Dallas, Texas. Con esta tecnología desarrollamos lo que se llamaban los centros de cajeros. La red multicolor fue nuestro primer cliente, y el objetivo de ese era un cajero que atendía a cualquiera de las corporaciones de ahorro y vivienda. Entonces, a través de esos cajeros yo podía obtener plata de la vivienda, pero también de Conavi, pero también de Colpatria, en fin, todas las corporaciones, que en ese tiempo eran bastantes, entraban por ahí y hacían el intercambio de los fondos para entrega de dinero en los distintos dispositivos. Luego, esto fue evolucionando, y cliente por cliente los bancos fueron comprando su propia solución de cajeros. Entonces el producto se pegó tuvo una muy buena aceptación a nivel país, y logramos tener una gran cantidad de clientes, tanto en Medellín, que había varios, como en Bogotá y el resto del país. De ahí excelente, Luis Enrique. Sí, cuéntame. No, dale. De ahí entramos en otro proyecto que tenía un software parecido, pero era lo que llamábamos los canales. El concepto del canal es cómo le llega el banco al cliente. Entonces, uno de los primeros, proyectos de mayor cubrimiento, lo hicimos con una empresa llamada Intervoice, también de Dallas, Texas, donde un computador muy sofisticado y con muchos equipos era capaz de atender un sinnúmero de llamadas telefónicas, ¿sí? Y dar unas primeras respuestas al cliente del banco, y finalmente conectarlo con un asesor. Entonces ahí tuvimos proyectos muy lindos, como por ejemplo el proyecto de la vivienda que se llama el teléfono rojo, que le dio mucho nombre a este servicio, en el sentido de que fue muy publicitado y llevado, a todo el país. Entonces, ahí nacieron muchos de esos proyectos. Hay algunos todavía, como Banco de Occidente, que todavía usa el producto. Entonces, como te digo, fue muy exitoso todo este proceso. Aquí hay que recordar algo. Nosotros traíamos tecnologías. Estas tecnologías eran realmente muy de punta, eran sofisticadas, porque aquí estás hablando de datos, pero de comunicación, pero de voz, pero de telefonía. Entonces,
nuestros ingenieros tuvieron que meterse en eso y volverse unos profesionales tremendos y asesores muy grandes para poder llegar a la industria con el conocimiento necesario a hacer proyectos exitosos. Súper, ahí no te quisiera dejar de preguntar sobre, porque me parece muy, muy importante todo lo que acabas de comentar. ¿Cuál sería, como mirando hacia atrás, ese gran reto que ustedes superaron? ¿Cuál era como ese gran reto que en el momento tenían que enfrentar y pues lo lograron? Pues yo pienso que en la medida en que uno está metido en el mercado y empieza a ver cómo las necesidades, esas necesidades se convierten en oportunidades. Y nosotros fuimos metiéndonos dentro de ese mundo, Sí. buscando primero productos de mucha calidad y segundo, llegar a los clientes con soluciones muy estables y de mucha calidad. Entonces, eso nos llevó, digamos, a una especie de mantener la compañía en un estado muy alto en términos de ingeniería y de los estándares, digamos, que empezaban a aparecer en la industria. Ese fue el gran reto nuestro. Excelente, muchísimas gracias Luis Enrique por compartirnos esto. Y ahora me gustaría conversar con Eugenio sobre ese ofrecimiento de software masivo y canales de distribución. ¿Qué puedes comentar acá, Eugenio, sobre eso? Esa fue una etapa muy interesante, Alejandra, Sí. porque ya con la popularización, digamos, o masificación de los computadores de escritorio, Ujú. eh, apareció bueno, la necesidad y la oportunidad de tener aplicaciones, podríamos llamar de oficina, como Sí. son los procesadores de palabras, las hojas de cálculo, básicamente esas dos, y bases de datos locales en las oficinas. Entonces, tuvimos la oportunidad, nos buscaron realmente de WordPerfect. WordPerfect era en ese momento la líder en procesamiento de palabras. Wow. Tuvo una acogida muy grande, fue muy, muy interesante eso, hasta que ya con los años apareció Microsoft con su Word y Ujú. de todas maneras fue una experiencia grandísima, pero un negocio muy distinto, porque hasta ahora nosotros habíamos sido pues representantes de software, pero de software muy complejo que requería un acompañamiento del cliente muy, muy cercano, como todas estas Ujú. soluciones de banca que acaba de mencionar Luis Enrique. Esta era Sí. una cosa mucho más sencilla, un procesador de palabras, simplemente se dictaban cursos a 20, 40 personas a los que llegaran y se entrenaban así. Pero, y además, el negocio, bueno, viniendo con la línea que venía diciendo, primero fuimos importadores, representantes con mucha compañía, luego fuimos Sí. desarrolladores y este era un negocio puramente comercial, era simplemente mover cajas. Y se importaban las cajas, se traían las cajas, se repartían por redes de subdistribuidores y así prosperó. Crecimos mucho, tuvimos oficinas en Cali, Medellín, teníamos redes de distribuidores. Otro aspecto interesante a mencionar ahí que nos tocó afrontar fue el tema de la piratería de software. Mm. En esa época, pues, el software era gratis y todo se copiaba. Y estas Sí. cosas no permitían. Entonces, y no había legislación que permitiera perseguir a los piratas porque el delito no existía. Mm. Entonces nos tocó participar pues, con abogados interesados en el tema también, en una modificación de la legislación, una complementación mejor de la legislación para incorporar el software como para proteger el software dentro de la legislación de derechos de autor. Y por esa vía fue que se logró entonces hacer la protección y pues, nos tocó participar, pues acompañar campañas de antipiratería para ir creando la cultura de que el software no se copia. Esa Total. fue la historia con el negocio del software masivo. Excelente, muchísimas gracias. Y para ir cerrando esta conversación que ha sido tan valiosa, cuéntanos, Luis Enrique, también cómo fue que empezó el software propio, cómo fue ese camino. Bueno, eso fue muy, muy, muy interesante, fue como una especie de evolución natural. Sí. Acuérdate que cuando empezó la empresa existían los mainframes prácticamente, eran grandes máquinas de IBM y grandes máquinas de Xerox, que luego se llamó Unisys.
y fueron apareciendo computadores de distintos niveles y tamaños. Como dice Eugenio, hasta el desktop de escritorio apareció posteriormente dentro de nuestra historia. Entonces, ahí se empezaron a dar unas oportunidades interesantes del sistema financiero, que ya teníamos la experiencia con el OLF. Entonces, desarrollamos un nuevo sistema que se llamó Golf, que era una versión más moderna del anterior, ya con ventanas en Windows, mucho más moderno, muchas más bases de datos locales dentro de la sucursal. Entonces se robusteció tremendamente esa parte de la, digamos, de la oferta para el todavía de software financiero especialmente. Y ese producto evolucionó en uno que tenía un concepto un poco más amplio que se llamó Channel, que era la administración de todos los canales de atención a un banco, ¿cierto? Entonces, a través de Channel nosotros teníamos la oferta sobre la sucursal, pero también sobre otro tipo de servicios que los bancos ofrecen hoy en día, como los POS, como los ATMs, en fin, todas estas cosas que han ido evolucionando positivamente. Y un punto muy importante fue, nos metimos en un nicho especial que era el manejo de la tarjeta de crédito. Ese era un sistema, Colombia tenía un manejo de tarjeta de crédito muy especial, no es necesariamente estándar a como se manejaba en el resto del mundo. Entonces empezamos en compañía, nos asociamos con unos bancos y desarrollamos digamos, un primer sistema que salió para un modelo llamado el Sistema 38 de la IBM, que nos daba unas posibilidades muy interesantes. Ese sistema nos permitió llegar a bastantes bancos y corporaciones de ahorro y vivienda con una solución para manejar la tarjeta de crédito. Ese fue un producto muy exitoso en Colombia, muy bien reconocido, muy posicionado. Y así como anécdota te cuento que a finales de los 90, una empresa de los Estados Unidos vino y nos compró el producto. Se llevó el producto con toda la gente y con todo el know-how que teníamos, y todavía están dando palo con ¿Sí? el sistema, sí, claro. Sí. Entonces, esa experiencia, eso es lo que en ese tiempo se llamaba casa de software. Éramos desarrolladores de software, haciendo software para resolver soluciones, para resolver problemas concretos. Entonces, fue una época muy interesante de la empresa cuando trabajamos allí. ¿Qué hay que resaltar en eso? Los ingenieros encontraron un lugar con retos muy interesantes que debían resolver. Entonces ellos tenían que estar a la par o al nivel y a la altura de su cliente, que era un banco exigente o una compañía de producción exigente o una empresa de seguros, en fin, que necesitaba sistemas de muy alto nivel. Entonces nuestros ingenieros tenían que ser de ese nivel para que pudieran contestar ese tipo de preguntas, por ejemplo, y de soluciones. Ellos se volvieron buenos no solo en la parte técnica, sino en la parte del producto. ¿Qué hace mi producto? Entonces, en tarjeta de crédito sabíamos más de tarjeta de crédito que los mismos clientes. En los switches transaccionales para manejo de cajeros sabíamos más que los clientes. Entonces nos decían, hágalo usted como se debe hacer, como tenga que hacer, proceda y mónteme esto. Y más o menos, pues así, en términos muy generales, fue esa parte de la industria tan interesante. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Y bueno, creo que toda esta conversación ya nos ha dado mucha información para responder a la siguiente pregunta que quiero hacerles. Me gustaría que sean ustedes los que nos den esta reflexión final sobre lo que LASK dejó como huella en la historia tecnológica de Antioquia y de nuestro país. Adelante, Eugenio. A ver, te cuento. Yo creo que, como pudimos ver en esta conversación hasta ahora, y fue un recorrido muy extenso con una introducción de tecnologías muy novedosas. Total. Entonces,
a la hora de pensar qué fue lo que hicimos, yo creo que primero que todo fue escuela, porque por la empresa pasaron muchos ingenieros que tuvieron que manejar softwares muy sofisticados, muy exigentes, pues con estándares muy altos, y eso pues lo formó. La otra cuestión para el concepto de escuela es que conversando con uno de nuestros ingenieros nos contaba ahorita recientemente que en esa época LASK era una de las empresas más atractivas para los recién graduados, que los muchachos tenían tres opciones, o Unisys, o IBM, o LASK. Para nosotros fue muy satisfactorio escuchar esa historia. Y entonces, como un resultado de eso, pues muchos de estos ingenieros que pasaron por LASK hoy ocupan posiciones muy destacadas pues, en la industria, y dentro del país, fuera del país, etc. Otro aspecto también que dejó LASK, la introducción de tecnología. Trajimos muchas tecnologías, no fuimos los únicos, obviamente, pero sí participamos intensamente. En eso trajimos tecnologías novedosas como la desarrolla Luis Enrique, y se dio entonces un proceso de transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque los muchachos tenían que especializarse no solamente en el producto mismo, sino en el contexto y el problema que estaba resolviendo cada una de estas aplicaciones. Un tercer punto que cabe también mencionar, porque es muy importante, es que cuando empezó LASK había un vacío jurídico y tributario muy grande, porque el software es un producto, es un servicio. ¿Qué es el software? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se protege? Entonces, ahí nos tocó aprender y enseñar, y pues a punta de trabajar con abogados y consultas en el gobierno, etcétera, finalmente se fue resolviendo y consolidando el manejo que se le da al software. Hoy en día se maneja como una propiedad intelectual, como una explotación de propiedad intelectual, se pagan regalías, se pagan impuestos aquí por las remesas. Y el otro aspecto que ya lo mencioné era la protección del software, que participamos en el proceso de asimilarlo a la propiedad intelectual de las obras, pues, de los derechos de autor, que no es lo más preciso, pero funciona. Eso es como lo que tengo en mi resumen. Seguramente Luis Enrique tendrá algo más que agregar. Excelente, Eugenio, muchísimas gracias. Cuéntanos, Luis Enrique. No, realmente ya, pues, yo creo que ya hemos dicho bastante de todo lo que hicimos. Sí. Fue para tener una empresa que llegó a tener pues más de 100 empleados en muchas partes de su historia, con temas de ingeniería complicados, eran 60, 80 ingenieros dedicados a distintas labores con distintos. Eso exigió un manejo humano muy importante. Entonces, dentro de la empresa que arrancamos como 3 socios y no más, se fue generando toda una cultura y todo un medio ambiente que fue necesario administrar. Tuvimos excelentes administradores de personal que nos ayudaron a desarrollar toda esa base de ingeniería y a tener un alto grado de compromiso con el cliente. Entonces, yo creo que ahí aprendimos tremendamente de eso y de alguna manera fueron modelos que se trajeron al país y que han estado funcionando pues adecuadamente todavía hoy, que ya empiezan a cambiar completamente las formas de hacer el software. De acuerdo, no, excelente. De verdad agradecerles mucho, Eugenio y Luis Enrique, por acompañarnos hoy en Antioquia TI, también por todo ese impacto tan grande, tan positivo que han tenido en la industria. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. A ti, Alejandro. Perfecto, esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación y los invitamos, por supuesto, a estar muy pendientes de los próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.